Estudiar la palabra. Hoy día, hermanos, es domingo 16 de marzo. Domingo 16 de marzo. Está terminando ya, hermanos, este primer trimestre del año 2025. Y hemos estudiado y estamos estudiando todavía, hermanos, pues estos temas de el amor de Dios y también de su justicia, pues, hermanos. Muy bien, hoy día el título para nuestra lección o de nuestra lección es. Ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, dele una lectura a ese título. Los dos mandamientos principales, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano. Entonces ahí está la presentación, hermanos. El título dice los dos mandamientos principales, hermano. Entonces hay preguntas, hay comentarios, hermanos, respecto a este título. Bueno, Vamos a hablar dos mandamientos principales. ¿Cuáles son esos mandamientos principales? ¿Por qué dice principales? hermano Jesús, Sí, hermana, por favor, participe. sí, hay, bueno, en algunas religiones se dice de que ya no es válida la ley de los 10 mandamientos, que eso fue clavado en la cruz, y que ahora existen solamente estos dos grandes mandamientos. La verdad es que no entienden que estos mandamientos están resumiendo toda la ley, ¿cierto? Porque habla uno acerca del amor a Dios por sobre todas las cosas, y allí están resumidos los primeros 4 mandamientos, y el otro, cierto, que habla acerca del amor al prójimo, donde están resumidos los siguientes 6 mandamientos. Muy bien, hermanos, hermana Mónica, gracias por su participación. Sí, pues, hermanos, como menciona ahí nuestra hermana, este, este caso, ¿no? En el cual hay muchos cristianos que hacen referencia justamente a estos dos mandamientos, ¿no? Principales, pero con el pensamiento de repente de anular los 10 mandamientos, ¿no? Que estos 10 mandamientos que en sí, vamos a leer la Biblia, ¿no? Los 10 mandamientos y todos los mandamientos de Dios tienen pues la base, ¿no, hermanos? De estos dos mandamientos principales. Y sin esta base, hermanos, entonces se cae, ¿no? Toda esa creencia, esa fe que uno pudiera tener en Dios, ¿no? Vamos a ver esto, ¿no? En lo que pasó con el pueblo de Israel, sobre todo, ¿no? Los judíos, las personas, ¿no? Que como creyentes en Dios, pues, hermanos, tenían este conflicto también en ese tiempo, hermanos. Y hoy en día también hay eso mismo, hermanos, ¿no? Bueno, estamos en medio de ese conflicto entre el bien y el mal y Satanás trata siempre de engañar, hermanos, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere participar, hacer pregunta, algún comentario de estos dos mandamientos principales? ¿Cuáles son esos dos mandamientos principales, hermanos? Como vuelvo a repetir, es la base, ¿no? De todos los otros mandamientos, de las profecías, de todo, ¿no? Estos dos son la base, ¿no? A ver, bien, vamos entonces a leer lo que dice la lección. Vamos a ver la palabra de Dios. Bueno, en este caso empezamos con los comentarios. Dice así, hermanos, a fin de reflexionar, hermanos, reflexionar acerca de lo que podemos hacer, hermanos, ¿no? Lo que podemos hacer individual y colectivamente para, hermanos, para promover el amor y la justicia de Dios en nuestro mundo, conviene comenzar, pues, hermanos, centrándonos en lo que Dios nos ha ordenado. Entonces, hermanos, nosotros como somos promotores, ¿no? Aquí el comentario nos dice, ¿no? Como somos promotores, claro, Dios nos pone aquí como sus discípulos. Ustedes serán la luz de este mundo, la sal de este mundo, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Promover qué cosa? El amor
y la justicia de Dios, pues, ¿no? En todo este mundo. Entonces, pero antes de todo, nos dice el comentario aquí, hay que concentrarnos, dice, ¿no? O centrarnos, ¿no? Centrarnos, dice, en lo que Dios ha ordenado. A ver, vamos a ver, hermanos, como promotores, como testigos de Dios para promover su amor y su justicia. ¿Qué es lo que debemos de saber, hermanos? ¿En qué nos vamos a centrar? Nos dice, hay que leer para esto Mateo capítulo 22 del 34 al 40, dice. Y ahí contesten esta pregunta, hermanos. ¿Cómo respondió Jesús a la pregunta del intérprete de la ley? Vamos a ver entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la pregunta que ha hecho el intérprete de la ley, ¿no? En el pueblo de judío había, pues, hermanos, intérpretes de la ley. Dios dio el privilegio al pueblo judío para que tengan la ley, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y dentro de ellos habían, pues, eruditos, como hoy en día puede haber doctores en el estudio de la Biblia, eruditos hoy en día. En ese tiempo habían, pues, personas así eruditas, conocedores, que conocían, pues, prácticamente hasta de memoria todo, y no solamente conocían la palabra de Dios. En ese tiempo también, el tiempo del pueblo de Dios, no de judío, del pueblo judío, había también leyes humanas. A eso se le llama tradiciones, que también estos intérpretes de la ley también conocían las tradiciones. Lo terrible, lo malo era justamente pues que en la iglesia se pusieron también tradiciones, hermano. Ahí estaba el problema. Pero estos intérpretes de la ley conocían todo, interpretaban, ¿no? O sea, qué significa la ley, cómo se debe aplicar la ley, ¿no? Y a la vez también las tradiciones, ¿no? Muy bien, hermanos, pero no solamente habían ellos, sino también había, o sea, dentro de ellos, o dentro de los fariseos, me parece que estaban estos intérpretes de la ley, ¿no? Eran como pastores hoy en día los fariseos, pues, ¿no? Los máximos conocedores de la palabra de Dios, ¿no? Celosos con todas las cosas, supuestamente practicantes, ¿no? De todo lo que dice Dios, supuestamente, ¿no? Entre paréntesis, obedientes, ¿no? Ahora, pero no solamente habían ellos, habían otros grupos, hermanos, dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, los herodianos era un grupo, hermanos, que seguían a... Era un partido político, pues como hoy en día no hay partidos políticos de diferentes nombres, ¿no? Aquí en el país del Perú, en otros países también hay partidos políticos que no, grupos que tienen sus propias ideas. Los herodianos seguían pues a Herodes Antipas, ¿no? Y tenían sus propias ideas, su propia filosofía, y estaban así en contra, ¿no? ¿De quién? De los fariseos, y también, ¿no? De estos intérpretes de la ley. Bueno, tenían su propio pensamiento. Pues así cada partido político, ¿no? O sectas se llamaban tan sectas, ¿no? Entonces, así de igual manera estaban también los saduceos. Los saduceos también eran, dice, creyentes, o no creían, ¿no, hermanos? En la resurrección de los muertos. No creían en eso. Eso les destacaba, les caracterizaba a los saduceos. Y así había varios grupos, hermanos, pues, ¿no? Así, sextas o como partidos políticos, dice así. Bueno, justo. Entonces, sí, hermano, Buenos días, hermanos. buen día, buen día. Había 5 sectas: los herodianos, los celotes, los escribas, los saduceos y los fariseos. Todos estos 5, entre ellos, no estaban de acuerdo, pero cuando estaban contra Jesús se unían, se juntaban y perseguían a Cristo. Eso mismo va a suceder en el último tiempo. Hay muchas sectas, están entre ellos, no, ni siquiera pueden mirarse,
pero para perseguir al pueblo de Dios van a estar juntos, unidos. Muy bien, gracias hermano Marcelino por ese dato, ¿no? Así es, hermanos, el enemigo pues está ahí, ¿no? El enemigo del pueblo de Dios, en este caso el enemigo de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo, ¿no? Ahí, ¿no? De la existencia del Señor Jesús ahí en su propio pueblo. Hermanos, aunque estaban, ¿no? O sea, en discordia entre ellos, no estaban de acuerdo en sus pensamientos, pero para luchar contra Jesús, ahí se unían entre ellos, ¿no? Se unían entre ellos. Eso dice la Biblia, pues, ¿no? Qué interesante. Y en este último tiempo también, hermanos, cercano a la venida de Jesús, para atacar al pueblo de Dios, la última batalla, hermanos, se van a unir, ¿no? Aunque no tengan las mismas ideas, pero se van a unir simplemente para querer destruir, ¿no? Al pueblo de Dios, ¿no? En esta última etapa, ¿no? De la historia de este mundo. Bueno, gracias, hermano. Vamos a ver entonces, hermanos, la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, aquello que estamos comentando, Mateo 22 del 34 al 40. Entonces vamos a ver la respuesta del Señor Jesús a este intérprete de la ley. Mateo 22 34 al 40 dice, entonces los fariseos, hermanos, ahí están los fariseos. Oyendo, dice, ¿no? Los fariseos que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una. Ahí está, hermanos. O sea que ahí están los fariseos y los saduceos. Ellos no están de acuerdo. Los fariseos no tienen, creen ellos no en la resurrección, pero los saduceos no creen, son opuestos, no concilian sus ideas, pues no, por eso son sectas, ¿no, hermanos? Fariseos y saduceos. Entonces, en primer lugar, no para hacer caer a Jesús los saduceos, hermanos, ¿qué hicieron? Los saduceos, pues, pusieron un ejemplo, ¿no? De que, de acuerdo a la ley de Moisés, dicen, ¿no? Hay una mujer que tiene su esposo ahí en el pueblo de Dios, pero en ese matrimonio, pues, lo que pasa es de que no tienen hijos, no tenían hijos todavía, pues, el marido muere. Y la ley de Moisés dice, esa mujer debe casarse con si es que tiene hermanos, ¿no? Con el siguiente hermano. ¿Para qué? Para que pues tenga descendencia, tenga hijos, ¿no? Tenga hijos. Y los hijos estén pues al nombre del primer marido, ¿no? Y suponen pues, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces este segundo hermano que se casó también se muere sin dejar hijos. Entonces tiene que suceder el tercer hermano, si es que hay, pues, ¿no? Y así ponen el ejemplo que habían 7 hermanos, se casaron con la mujer y nadie engendró hijos, todos se murieron y también la mujer. Y en el día de la resurrección, si es que va a haber resurrección, dicen los saduceos en su pensamiento no creen en la resurrección. Entonces dicen, pues esta mujer va a resucitar y esos 7 esposos también van a resucitar. Ahora, ¿de quién va a ser la mujer? ¿Quién va a ser el marido de esta mujer? Si 7 han estado con él. Eso le preguntaron pues al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dijo, pues ustedes están errando, no conocen las escrituras, no entienden, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros también, hermanos. Podemos así estar preguntando, pero el Señor nos diría, ustedes están errando, no entienden, no conocen las escrituras. Porque cuando resuciten, dice el Señor Jesucristo, no va a haber ahí quién es su marido. Vamos a ser como los ángeles, dice así el Señor Jesucristo. Entonces hay cosas, hermanos, que no, el ser humano no entiende. Pues así, nosotros también de repente no entendemos muchas cosas. Pensamos que entendemos, ¿no? Y entonces hicieron esa pregunta, ¿no? Para hacer caer de repente, ¿no? Al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo habla pues de la resurrección, ¿no? Y
el Señor les hizo callar pues a los saduceos. Entonces ahí aparece, se juntan pues, ¿no? Estos que ya están derrotados allí, se juntan, ¿no? Con los fariseos, ahora los fariseos ahí, ¿no? En uno, hacer una fuerza, ¿no? Porque también ahí estaban los maestros de la ley, también estaban ahí los celotes, hermanos. Y uno de ellos dice, hermanos, uno de estos fariseos, este sería pues el intérprete de la ley o maestro de la ley. Uno de ellos, intérprete de la ley, hermanos, preguntó, dice, por tentar. Aquí dice, no, en este evangelio, no, de Mateo, dice que el intérprete de la ley preguntó por tentarle, o sea, para hacerle caer, por tentarle, pues, tentarle, ¿no? Pero en el otro evangelio más o menos dice que parece que este maestro de la ley no tenía también cierto interés, o sea, parece que creía también, ¿no? Bueno, en el fondo, pues, hermanos, ya, sea o no sea que tenga interés, hermanos, no por conocer más acerca de Dios, este intérprete de la ley, pero aquí dice, para tentarle, le hace una pregunta al Señor Jesús, maestro, le dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Miren la pregunta, hermanos, ¿no? Generalmente a eso tendemos, hermanos. No queremos saber muchas cosas, hermanos, sino queremos un resumen de todo, ¿no? Un resumen de todo. Así como dice el sabio Salomón, hermanos, ¿para qué estudiar tanto? Leer libros, estudiar, investigar, ¿no? ¿Para qué? Es cansancio de la carne, así dice el sabio Salomón, ¿no? ¿Para qué? Dice. El resumen de todo lo que uno tiene que saber y estudiar simplemente son dos cosas. Lo único que tienes que hacer es respeta a Dios, teme a Dios, respeta a Dios. Eso es en primer lugar lo que tienes que hacer, respetar a Dios, tener temor de Dios, o sea, respetar en este caso. Y lo segundo es obedecer sus mandamientos. Eso es todo lo que el hombre tiene que hacer. El resumen, hermanos, de toda la vida, la experiencia de este hombre sabio, que pues también cayó en el pecado, ¿no? Este hombre sabio, porque no puso en práctica, ¿no? Lo que Dios le había dicho, pero se levantó, pues Dios lo levantó, hermanos, y por eso, después de levantarse, hermanos, pues dice al final, en el libro de Eclesiastés, dice eso. Resumen, es eso. Entonces aquí, hermanos, también la pregunta, ¿no? El resumen, digamos, ¿no? De todo, ¿no? De todos los mandamientos, el resumen, en el fondo, ¿cuál es? ¿No? Y aquí dice, ¿no, hermanos? Vamos a ver lo que responde el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice el intérprete de la ley. Y le contesta el Señor Jesús, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí está. El resumen, dice, ¿no? Ahí, de toda la ley, de los profetas, de todo, ¿no? Es simplemente el amor a Dios. Ahí está. En una sola palabra. Es que tú ames a Dios. ¿Ya? Y ese amor ahí aclara que sea pues de todo tu corazón, de forma integral, ¿no? Con toda tu alma, ¿no? Con todo tu ser, con toda tu mente, ¿no? Integralmente, ¿no? Total, ¿no? El amor. Ese es el primer mandamiento, la base, el gran mandamiento, amar a Dios. Y el segundo es similar, dicen, ¿no? Ahí dicen, ¿no? 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es el amor también. ¿A quién? A tu prójimo. Como a ti mismo, ¿no? Y el Señor Jesús aclaró más este mandamiento segundo, de que cómo se debe amar al prójimo, dice, así como yo les he amado. O sea, tienes que dar tu vida pues por tu prójimo. Eso es el amor, ¿no? Eso es, la definición de amor es dar la vida por tu prójimo. ¿No? Incluso amar a Dios es poner tu vida, pues, por Dios, o sea, creer, confiar en Dios, ¿no? Bueno,
Entonces ahí está, hermanos, lo que contestó el Señor Jesucristo al intérprete de la ley. Entonces el grande mandamiento, pues ahí está. Es simplemente el amor a Dios y al prójimo. Punto. Esa es la base. Dice, aquí aclara, hermanos, no para no equivocarse. De estos dos mandamientos depende, ahí está la palabra, hermanos, depende toda la ley y los profetas. O sea, de estos dos, esta es la base, ¿no? Estos dos mandamientos, hermanos, de estos dos depende. Por ejemplo, nosotros para vivir dependemos de Dios, pues, hermanos. Queremos tener amor, pues la fuente de amor es Dios, o sea, dependemos de Dios. En una palabra, todo, o sea, todo lo bueno viene de Dios, dependemos de Dios, ¿no? Entonces, estas dos, hablando de leyes, hermanos, entonces, de todas las leyes que hay, entonces, todas las leyes y los profetas depende, pues, del amor a Dios y el amor, o sea, el amor en una palabra también, el amor. Pues, Mm. Ahora lo que nos queda es convencernos de eso, bueno, de eso, de que dependo de mi Dios. Ya no dependo de mí, de mi fuerza, de mis bienes, no, no hay garantía, sino dependo de mi Dios. Eso tengo que convencerme de eso, hermano, justo, y vivir así de esa manera. Muy bien, sí, pues hermano Raúl, es así. Tenemos que convencer, tenemos que vivenciar, tenemos que practicar eso, hermanos. Este sábado era sábado de mayordomía, pues había un mensaje, ¿no? Preparado ahí, ¿no? Interesante. Y había una ilustración, hermanos, interesante. ¿Qué significa eso de depender, hermanos, ¿no? ¿Cómo el que depende puede ser libre? Generalmente, hermanos, nosotros, los seres humanos en esta tierra, hermanos, el ser humano lo que hace, emplear su tiempo y sus talentos, hermanos, es en qué? En educarse y acumular, pues, bienes, dinero, ¿para qué? Para vivir y que uno sea, pues, también independiente, no dependa de nadie. Entonces, una persona que así logra, ¿no es cierto? No con su esfuerzo, luchando, estudiando, trabajando, entonces tiene todas sus posesiones, pues hermanos, ¿no? Entonces dice, no dependo de nadie, yo hago lo que quiero, si quiero trabajo, si no quiero, yo dependo, nadie me tiene que dar comida y yo tengo aquí mi plata para comer. Bueno, el objetivo en la mente de los papás, por ejemplo, al educar a sus hijos es para que sea independiente el hijo, no dependa de nadie. No, se eduque, se está formando para que no dependa, para que no esté estirando la mano de otras personas, así, ¿no? Pero en este mensaje, hermanos, de mayordomía, se habla de que mucho mejor es no ser libre, pero ¿cómo ser libre? Dependiendo de Dios, que ser libres dependiendo de uno mismo, ¿no? Entonces, ahí está la aplicación que hermano Raúl decía, ¿no? Entonces, una ilustración, hermanos, para entender eso de la dependencia. Cuando tú dependes de Dios, pues ya todo lo dejas en las manos de Dios y no te preocupas. Pues ya su problema de Dios será, pues no esto, esto. Alguna vez yo también decía eso, ¿no? Ya me dijeron, ¿no? No, no hay trabajo para ti, sábado libre, no hay trabajo. Así que ya, ¿qué problema? Para mí no es problema eso ya. Yo obedezco lo que dice Dios. Problema es de Dios, pues entonces ya. Entonces Dios siempre te da trabajo, pues no. Con sábado libre, todo, siempre ha habido, ¿no? Para mí. Entonces yo decía, pues, ese es el problema de Dios, no me preocupo, ¿no? Como mi vida está en la mano de Dios. Bueno, el asunto era que la ilustración, hermanos, de un hacendado, una persona hacendada, millonaria, diremos, ¿ya? Hacendado. Empezó a leer la Biblia, hermanos, dice este hacendado, ahí en su pueblo. Entonces él dice a todos sus vecinos, pues uno he descubierto una cosa muy importante estudiando la Biblia. Yo no había sido dueño, pues, de esta hacienda. No había sido. Entonces, ¿quién había sido el dueño? Dicen, bueno,
había sido el dueño Dios. Así que pues he tenido que entregárselo a él todo, ¿no? Porque había sido de él. Y todos sus vecinos decían, ¿qué le ha pasado? El sol le ha calentado la cabeza, ¿qué le pasa? ¿Qué? De Dios es, dice, ¿no? Y se lo ha devuelto a Dios. Y yo vengo a ser solamente pues un administrador, ¿no? De esta hacienda. No soy dueño. Bueno, hermanos, la gente no entendía eso, pues no, eso de dependencia, como pregunta nuestro hermano Raúl. Entonces, hermanos, pasando los días, lo que sucedió es que la cosecha que había ahí, en la hacienda, hermanos, vinieron pues las langostas, hermanos, y se lo comieron todito, hermanos. La hacienda ahí, ¿no? La plantación, la cosecha, todito se lo comió las langostas. No dejó ni una hoja verde allí, todito. Ahí sí los vecinos en esa población del hacendado, ay, queremos verle ahora su cara a él. ¿Qué va a decir? Mire, ¿dónde está ese su Dios dice que es el dueño? Entonces le confrontaron y le dijeron, a ver, ¿dónde está pues ese tu Dios que dice que es el dueño? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha cuidado? Entonces, tranquilo, pues, ¿no? Diríamos así, ya hermano creyente, les dice, no, no hay ningún problema, dice, miren, la hacienda es de Dios, toda la cosecha es de Dios, todo. Pero también pues las langostas es de Dios. Ahora a él se le ha ocurrido pues dar de comer a sus langostas de la hacienda. Entonces, ¿qué problema hay? Pues él puede hacer lo que quiere, pues no, ¿por qué me va a preocupar yo? Entonces tal vez esa ilustración, hermanos, es para entender que nosotros aprendamos a depender de Dios. Ponerlo todo en las manos de Dios. Y solamente nosotros tenemos que estar activos, no estancados tampoco, pues hermanos, haciendo todo lo que nos dice Dios, pero Dios es el dueño de todo, pues el que dirige nuestra vida también, hermanos, es el que hace todas las cosas. Y que nosotros, así como el río fluye, ¿no? Su corriente de agua, hagamos, ¿no? Si Dios nos pone en la mano, y hay que dar, pues, ¿no? Eso de la Mm. dependencia, hermanos, ¿no? O sea, en la práctica. Pero nosotros hacemos lo contrario, pues, ¿no? Pareciera que al que puede hacer todo, dejamos a un lado. Y en la noche, para dormir, estoy preocupado mañana, ¿qué voy a hacer mañana? ¿De dónde voy a conseguir mañana? O sea, una preocupación. Entonces, ¿qué hago? Me esclavizo. ¿Por qué? Porque estoy poniendo a un lado al que puede todo, al que puede solucionar, al que puede darme, o sea, pongo a un lado, pues. Entonces, eso ya no, eso ya no depende, no, eso depende de Dios, pero yo lo pongo a un lado. No me convenzo, no, sí, pues, está escrito, pero no me convenzo. Y de esa manera vivo día y noche esclavizado de las preocupaciones de querer solucionar, de querer, ¿no? Entonces, pero cuando yo digo, como ese de las langostas, es Dios sabrá lo que hace, bueno, yo no más. Entonces, ¿qué está haciendo ese que trabaja para el Señor? Pues está libre, ¿no? Está libre, tranquilo, porque no, nada, o sea, no. Entonces, lo que tiene que hacer, de repente el dueño le va a decir, ya, ahora empieza a remover la tierra o alguna cosa, pues tiene que hacer, porque el dueño está mandando. Tanta cosa, pero nosotros no entiendo, pues, mi hermano, no me convenzo. Ya, hermano Raúl, para que te convenzas, la pregunta viene acá, ¿no? ¿Por qué María Magdalena derramó ese perfume costoso? Miren, el sueldo de un año, hermanos, imagínate nada más, digamos en el Perú, ¿no? 1.000 soles nada más que ganas cada mes, digamos que al año sería 12.000 soles. Yo no sé si habrá un perfume de 12.000 soles, pero el perfume de alabastro que María Magdalena le echó en la cabeza de Jesús, ¿no? Derramó, costaba así, hermanos. Y todos criticaban y decían, pues, ¿por qué esto se ha desperdiciado? Se debía vender ese perfume y dar a los pobres. A veces pensamos así, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué esta mujer
invirtió todo ese dinero comprando ese perfume y derramando sobre Jesús, ¿no? El por qué. Justo ese mensaje de Merdomía hablaba de ese tema. La respuesta, hermanos, la respuesta es por gratitud, porque amaba al Señor. Ella era una prostituta, ella era una mujer endemoniada, de 7 demonios. Jesús le libertó de todo. Y entonces ella comprendía, ¿no? ¿Quién era Jesús? A él es a quien le amaba con todo el corazón, con toda la mente, con toda su fuerza. Cuando entendía eso, hermanos, era agradecida. Esa es la gratitud, ¿no? El amor. Aunque ella no se daba cuenta, pero incluso estaba pues ungiendo su cuerpo para su sepultura, aunque la gente no entendía. Entonces, cuando uno da todo, deja a Dios en sus manos todo, es porque entiende que Dios realmente, pues, y lo ama, pues, porque sabe que ha dado su vida por, uno entiende y que le ha sacado del pecado y todo, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta. Entonces, si nosotros no podemos hacer eso, es porque no le estamos amando, pues, a Dios. No le conocemos tal vez a Dios todavía. No podemos conocer la teoría, ¿no? Pero en eso estamos, pues, ¿no? Ojalá que podamos conocerle a Dios como le conoció María Magdalena a Jesús. Ahí está nuestro problema, hermanos. Nuestro problema es que nosotros por nosotros no tenemos, pues, amor. El amor viene de Dios. Cuando yo miro a Dios, cuando miramos a Dios a través de Jesús, no que dio su vida, entonces es un asunto natural. Por eso la base de todas las leyes de la obediencia es el amor. Sin esa base, hermanos, de amor, entonces lo que hacemos nos es difícil, casi imposible de hacer las cosas o de dar. Y aquella persona, mira, los psiquiatras dicen así, mira, un psiquiatra famoso dice esto. La persona generosa que sabe dar, dice, mira, generalmente, o sea, es imposible, casi imposible que pueda tener problemas mentales. El que es generoso, el que sabe dar, dice, no, está en salud en todos los aspectos de su vida, es saludable en todo, el generoso. Bueno, eso de dar, hermanos, es una consecuencia, no debe ser una consecuencia de que uno ama a Dios, ¿no? Ama a Dios. O reconocen, ¿no? Que de Dios es todo. Y entonces está, está pendiente, ¿no? ¿Dónde hay necesidades? ¿No? Por ejemplo, en este domingo van a techar, ¿no? Van a poner el piso ahí, un templo, ¿no? Por Uripa, creo, ¿no? Ahí en Andahuaylas, ¿no? Entonces hay una oportunidad, se necesitan cemento, entonces ya, entonces el que es generoso está pendiente de eso, ¿no? Ah, ya aquí está, Dios me ha dado, aquí voy a emplear la plata. Allá necesita tal cosa, ya, ahí voy a emplear la plata. Allá necesita, entonces está la casa de eso, ¿no? ¿Dónde tengo que servir? ¿Dónde tengo que...? Entonces el que ama a Dios, el que entiende, entonces está pendiente y así es, ¿dónde hay que hacer las cosas de Dios? ¿No? Entonces, bueno, eso como aplicación y bien, hermanos, no en esta lección para entender, ¿no? Que la base, hermanos, de todo tiene que ser el amor. Porque si no hay el amor, hermanos, pues nada. Como alguien decía, o como vamos a estudiar también del joven rico, hermanos, en esta mañana, y tal vez hacer una ilustración también ahora en propicio, ¿no? Propicio, respecto a un predicador, hermanos. El predicador predicaba mensajes de prosperidad, hermanos, de prosperidad, y daba su testimonio de pueblo en pueblo y la gente se convencía, pues, hermanos. Solamente lo que él decía en su testimonio era, pues, no, miren, yo también no he entendido de que hay que dar todo, todo hay que dar. Y en cierta oportunidad yo tenía solamente $20, nada más tenía $20. Y di pues mis $20, todito lo di, ¿no? Todo lo que tenía lo he dado. Y hermanos, Dios me ha bendecido grandemente. Y era un multimillonario, pues hermanos, multimillonario. Y así convencía a todo, de pueblo en pueblo, ¿no? Dar todo. Entonces, en cierto pueblo había una persona, una señora, levantó la mano y dijo, pues, o sea, hay que dar todo, dice, ¿no? Entonces, le dice, pues, a este predicador de la prosperidad, le dice, ¿no? Y hoy que tiene bastante riqueza, millones, usted millonario,
¿Usted está dispuesto a dar todo lo que tiene ahora? Miren, es una pregunta interesante, hermanos. Es que a veces uno está más preocupado en conservar sus riquezas y ya no quiere dar todo, sino de poquito nada más da. Pues no, no, no. Ese es el gran problema. Por eso un hombre sabio en los Salmos creo que dice, Señor, no me des mucho porque me puedo apartar de ti, ni tampoco me des poco porque me voy a estar quejando acá. Dame lo que necesito nada más, Señor. Creo que ahí está también la sabiduría, ¿no, hermanos? Ojalá que nosotros sepamos no dar todo, o sea, por amor a Dios, ¿no? La base es el amor, hermanos, el amor. Entonces, la dependencia de Dios no te lleva a estar preocupado porque es cosa de Dios por lo que esté pasando, hermano. Tú simplemente obedece todo lo que dice Dios, mandamientos, todo haz lo que dice el Señor. Y lo que resulta es cosa de Dios, pues, hermanos. Entonces, ahora continuamos, hermanos, dice aquí, según el propio Jesús, hermanos, el primero y grande mandamiento es, pues, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego añadió, pues, hermanos, ¿no? Y el segundo es semejante, pues, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, hermanos, estos mandamientos no son los únicos. No, además, lo siguiente, ¿no? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto es importante, hermanos. No es que se anula los 10 mandamientos o las profecías con el amor, no, sino está diciendo que es la base. Por ejemplo, estos maestros de la ley, hermanos, aunque ellos obedecían todo, pero no tenían esa base, el amor, lo hacían simplemente legalistamente, ¿no? Eran legalistas y pensaban que eso era su mérito para su salvación de ellos. Pero eso es completamente falso, pues, hermanos. Pero Jesús dijo, están escuchando lo que dicen estos maestros de la ley, que hay que obedecer esto al mínimo, todo. Ustedes obedezcan, porque estos maestros de la ley dicen nada más, hablan, son pura boquilla, boca, pero no lo hacen, pero sí predican. No vaya a ser que nosotros seamos así también, hermanos, ¿no? Entonces, pero Jesús nunca dijo que no, los mandamientos están anulados, no solamente hay que amar, y a veces ni siquiera entienden qué cosa es el amor, muchos de nuestros hermanos cristianos, ¿no? Y entonces cuando se conversa, dicen, no, los 10 mandamientos, eso era para el pueblo judío, eso ustedes son legalistas y todo, dicen, ¿no? La gente, muchos cristianos nos observan y dicen así. No solamente es el amor a Dios y al prójimo, dicen, ¿no? O sea, entonces ahora si ya está anulado, clavado en la cruz, dicen ellos, los mandamientos, o sea que ahora sí ya puedo robar, puedo adulterar, puedo, o sea, puedo desobedecer el sábado, o sea, hacer mi trabajo y así. Entonces ahí se contradicen, entonces ahí donde dicen no, entonces no saben cómo responder, pues hermanos, ¿no? Pero entonces, hermanos, todas las leyes que hay, hermanos, son importantes, pues, hermanos, ¿no? Las profecías también. El asunto es que todo depende del amor a Dios y el amor al prójimo. O sea, esas leyes y las profecías, entonces, dependen. Es como decir, nosotros dependemos de Dios. ¿Para qué? Para vivir, para hacer las cosas. Ahora, la base para nosotros, ¿quién es? Dios. Ahora, si la base lo voy a anular, ya nada que ver con Dios. Ahora voy a depender solamente, ¿no? De mí, ¿no? De lo que se dice, ¿no? Eh, sí, o sea, el problema, pues, hermanos, es alejarse de Dios. Sin Dios puedes obedecer todo lo que tú quieras, incluso los 10 mandamientos, pero estás perdido como los judíos. Puede ser todo lo que tú quieras, puede ser ético, puede ser moral, puede ser perfecto según un criterio humano, pero si no estás con Dios, no, estás completamente perdido, pues te vas a perder con toda tu ética, con toda tu moral, con todo, ¿no?
Es así, pues, hermanos, ¿no? Entonces, la base es importante, pues así. La base es el amor a nuestro Dios, es la conexión con Dios, ¿no? Porque el amor es Dios y reflejamos nada más el amor de Dios. Reflejamos hacia Dios y también reflejamos hacia nuestro prójimo. No es que el amor está en nosotros o alguien tiene amor, nadie tiene amor. Dios es la fuente de amor y solamente podemos reflejar ese amor hacia Dios y también hacia nuestro prójimo. Bueno, de hecho, hermanos, esos dos mandamientos son citados en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, nos pide leer en Mateo 19, 16 al 23, y la pregunta que ahora nos dice, hermanos, ¿cómo se relacionan las respuestas de Jesús al joven rico? Entonces aquí viene el joven rico, hermanos. Era un príncipe, hermano, un príncipe, ¿no? Conocedor de también, pues, ¿no? De toda la palabra de Dios. Un joven rico con las que Dios dice al intérprete de la ley. Entonces, aquí el intérprete de la ley preguntó al Señor Jesús y el Señor Jesús ya le dio respuesta. Y hemos leído eso, capítulo 22 de Mateo, ¿no? Que le dijo que hay dos, la base de los mandamientos de Dios y de las profecías es el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora, ¿qué le dijo al joven rico? Porque el joven rico él también quería saber, pues en resumen, hermanos, en resumen. Entonces, yo quiero entrar pues al cielo, quiero tener vida eterna, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, a ver, dime, Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le dijo el Señor Jesús al joven rico, hermanos? Vamos a ver. Mateo 19, 16 al 20. Entonces vino uno y le dijo, pues maestro bueno, le dice, no este joven rico, no el príncipe. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Ahí está, hermanos, la pregunta, claro. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna, hermanos? ¿Ah? Entonces, el Señor Jesucristo le dice, pues no. Primero le dice, ¿por qué me llamas bueno? Le dice, ninguno hay bueno, dice, ¿no? Ninguno hay, dice ahí, ¿no? Bueno, no, sino dice aquí, hermanos, ¿no? Eh, ya, hay algunos micros que se han prendido, entonces los estoy apagando. Entonces dice aquí, hermanos, ninguno hay bueno sino uno. Hermanos, uno solo es el bueno y es Dios, hermanos. Ninguno en esta tierra hay bueno, hermanos, ninguno, ni tú, ni yo, ni nadie somos buenos. El único bueno es Dios. Nadie en esta tierra hay bueno. Ajá. Sí. Pero hay una cosa, ¿no? Que acá también Ajá, tengo que entender. ajá. Cuando hace esa pregunta el joven, mm, el Señor no le contesta, ¿no? O sea, por ejemplo, ya es el Señor o Dios es el dueño de todo, entonces ya no me preocupo nada. Yo quedo a un lado. No, no, nada de eso, ¿no? Porque si es que el joven rico le pregunta y el Señor no es que le dice, no, para tener vida eterna, nada tienes que hacer, nada, nada, así, nada. Entonces, no es que le dice así, sino le hace entender lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer. Y nomás, seguro a mí también me dice el Señor, ¿no? Mira, Raúl, lo que tienes que hacer es eso. Ah, eso te falta, eso. Seguro me va a decir, entonces, yo nomás tengo que convencerme de lo que me está diciendo, ¿no? Pero no trato yo convencerlos de repente, no, qué va, eso no es así. O sea, de repente saco mi cuenta y hago cuentas de repente, ¿no? Entonces, ahí está mi problema, hermano. Sí, muy bien, hermano Raúl. No, gracias por esa aclaración, ¿no? Y vale la pena, hermanos, que aquí despejemos, ¿no es cierto?, toda duda en este caso, ¿no? Bueno, en este caso el Señor Jesucristo le dice a este joven rico, vamos a leer, dice así, bueno, aquí le dice, mas si quieres, aquí, mas si quieres entrar en la vida, o sea, en la vida eterna, no quieres tener la vida eterna, le dice, ¿no? A este joven rico, guarda los mandamientos, guarda los mandamientos. Ahora, claro, aquí entonces pareciera contradictorio, ¿no es cierto? Si yo quiero tener la vida, entonces tengo que obedecer los mandamientos.
O sea, como que por obras yo me voy a salvar, por ser obediente a los mandamientos de Dios. Más o menos uno va entendiendo así, ¿no es cierto? Ya. Y para eso todavía aclara el Señor, o sea, el joven rico, no que era un príncipe, él todavía pregunta, ¿no? Pero ¿cuáles mandamientos? Dice, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí, hermanos, no? Y Jesús dijo, pues no, le dicen, específicamente le dicen, no debes matar. Eso está pues, en los 10 mandamientos, hermanos, no matarás, ¿no? ¿Qué más le dice? No adulterarás. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? A los 10 mandamientos, hermanos. No hurtarás, o sea, no debes de sacar la vuelta a tu esposa, no debes ser adúltero, no debes robar, no debes hurtar, ¿no? Eso está en los 10 mandamientos, hermanos. No dirás falso testimonio, o sea, no hay que mentir, pues, hermanos. Eso está en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí está, hermanos, el quinto mandamiento, ¿no? Y así continúa, hermanos, ¿no? Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este caso, recordando, ¿no? Aquí acerca de que el amor, hermanos, es el fundamento, pues, ¿no? El amor es el fundamento, incluso para guardar los, como hemos leído ya, ¿no? Al maestro de la ley le dije que el fundamento de estas leyes es el amor, pues, el amor hacia el prójimo y también el amor hacia Dios. Aquí está hablando respecto al amor hacia el prójimo. Y al conversar con este joven rico, hermanos, eh, él, pues, cuando se encuentra con una persona, habla específicamente respecto a la vida de esa persona, pues. Entonces, pero aún todavía un poco más, va más allá, hermanos, ¿no? El joven rico no está todavía, bueno, no estaba comprendiendo todavía porque no se sentía satisfecho. Entonces el joven le dijo, Señor Jesús le dice, no, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde que soy joven, Señor, yo obedezco todos estos mandamientos. Entonces le dice, ¿qué más me falta? Miren, sigue la pregunta, no está satisfecho. Obedece los mandamientos de Dios, pero no se siente pues salvo, ¿no? No se siente, ¿no? ¿Qué más me falta? Pues, ¿qué más tengo que hacer, Señor? Entonces el Señor Jesucristo le mira con mucho amor, ¿no? A este joven rico y le dice, pues, hermano, si quieres ser perfecto, le dice, anda, vende lo que tienes, dice, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces, hermanos, recordemos lo que les contaba eh, esas ilustraciones de la senda de María Magdalena, ¿no? Que dio todo, pues, ¿no? Que dio todo, ¿no? Lo que tenía. Es así cuando uno ama al Señor, da todo. Y en este caso, al joven rico que estaba preocupado, ¿no? Por tener vida eterna, entonces también le dice todo, ¿no? Que lo venda todo, pues, ¿no? Y que lo dé a los pobres, todo eso. Y que le siga, pues, ¿no? Al Señor, porque las riquezas que va a tener el rico, el joven rico, está en el cielo, no está en esta tierra. Y le dice, pues, ven, sígueme, pues sígueme, le dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la decisión de este joven, hermanos? Porque aquí, hermanos, vamos viendo que aquí eh, la clave, ¿no? Aquí, hermanos, es de que siempre es una entrega total hacia Dios, como dice, amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todo el ser, ¿no? Y como dice, ¿no? Esa es la base, ¿no? La base de estos 10 mandamientos, pues, hermanos, y también de las profecías, la base. Aquí ya no está hablando Jesús al joven rico de la base, al maestro de la ley está hablando de la base que es el amor. Pero con eso de decirle el amor, no está excluyendo los 10 mandamientos. Y aquí está aclarando al joven rico que el amor significa pues también, ¿no? Esa obediencia de esos 10 mandamientos, como dice el Señor Jesús. Si tú me amas, obedece mis mandamientos. Dice.
Entonces, la motivación para la obediencia debe ser el amor. La relación con Dios debe ser el amor. Bueno, y oyendo al Entonces, joven, ¿qué decisión tomó? entonces, hermano, justo aquí el conocimiento de los 10 mandamientos, ¿no? El conocimiento que uno tiene no está mal, está bien, pero me falta perfeccionar. ¿Y cuál es ese perfeccionamiento? Eso que le ha dicho las últimas recomendaciones, ¿no? Eso, hazlo todo eso y sígueme. Eso se llama perfeccionarse. Entonces, eso me está faltando, mi hermano. Bueno, sí, pues no para todos, hermanos, no para todos, no solamente para ti, sino, hermanos, miren, el asunto, en el fondo, lo que está diciéndome, pues al joven rico le está diciendo, tú tienes que amarme con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, ¿no? Eso le está diciendo en el fondo a este joven rico y nos dice también a nosotros, ¿no? Que esa es la base de todo, ¿no? Si quieres saber, ¿no? En el fondo, lo que tú tienes que hacer, ¿no? Para que tú tengas vida eterna desde ya, desde ahora. Simplemente tienes que amarme, o sea, tienes que estar conmigo. O sea, reflejar el amor que es. Tengo que mirarle a Él, conocerle a Él y ver que Él me ama. Entonces, decir, ¿cómo no te voy a amar? No hay nadie pues que me puede amar así como tú, Señor. Entonces, a ti te quiero, ¿no? Le vamos a decir, Señor, te quiero a ti, tomo mi vida en tus manos, todo lo cuento, porque tú eres pues mi creador, tú me das todo y así que, Señor, todo lo que me dices, pues yo lo voy a hacer. Entonces, la obediencia, hermanos, también es una consecuencia de la fe. Recuerden que la salvación es solamente por la fe. Y Santiago, en el libro de Santiago dice, ¿no? La fe verdadera se demuestra, pues, ¿no? ¿No? ¿Cómo es? El que de verdad cree, entonces obra, acciona, trabaja, hace, ¿no? O sea, hace. Entonces es un resultado eso, ¿no? Entonces, si realmente nosotros nos miramos, y bien lo que pregunta Raúl, es analizar nosotros cómo están nuestras acciones, nuestro comportamiento, cómo estamos viviendo, ¿no? ¿Estamos haciendo lo que dice Dios? No. Entonces, si estamos haciendo todo lo que es, ojalá, hermanos, lo que estemos haciendo, pues sea la demostración de que amamos a Dios, ¿no? Amamos a Dios. Porque cuando uno ama a Dios, hermanos, ¿quién te va a impedir, hermano, guardar el sábado? Nadie. Ni tu trabajo, ni tu papá, ni tu mamá, ni que te van a matar. ¿Quién te va a impedirte, no? O sea, obedecer los mandamientos. O sea, te dicen, no, tienes que mentir, si no te voy a castigar. Te dicen, no, no importa, castigan, no, yo no voy a mentir, ¿no? Te vamos a matar si no te inclinas a esta imagen, ¿no? No importa, mátame si quieres, ¿no? Porque yo obedezco, ¿no? O sea, es así, hermanos, cuando uno ama, hace las cosas ¿no? Por quien ama, pues, ¿no es cierto? Así es. Entonces es un resultado, la obediencia es un producto, es un resultado, ¿no? De que uno ama, debe ser de que ama a Dios. Claro, hay obediencia que de repente legalista sin amar a Dios lo hace solamente con ciertos intereses. Y ese es el problema del ser humano, ¿no? Con interés, para que me bendiga voy a hacer esas cosas, voy a hacer esto, ¿no? No lo hace por amor solamente porque tiene un interés, ¿no? Pero no debería ser así. Debería ser por amor a Dios, ¿no? Hacer las cosas por amor. Creo que ahí está el corazón de la lección de hoy día. Entonces, hermanos, dice, oyendo el joven estas palabras, se fue triste. ¿Por qué se fue triste, hermanos? Dice, porque tenía muchas posesiones. Tenía mucha riqueza este joven rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿cuál es la enseñanza para los discípulos y para nosotros? De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo eso, hermanos? Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, el amor tiene que ser hacia Dios. Pero este joven rico, su amor era más, o sea, más que a Dios, amaba pues su riqueza. Era más el amor. Entonces no podemos tampoco, ¿no? A la vez amar a Dios y también amar al mundo, a las riquezas, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? No se puede servir a dos señores.
Entonces, cuando servimos al Señor, dejamos todo en las manos de Dios. Entonces, la riqueza ya, pues, es un medio, es un bien necesario. Y el Señor dice, tú no te preocupes, busca nomás el reino de Dios, su justicia. Las demás cosas van a venir por yapa de añadidura. Ya, yo sé que lo que necesites, yo te voy a proveer. Tú primero busca el reino de Dios, su justicia. Todo lo demás, yo sé que necesitas, yo te voy a dar. Bueno, Mateo 22, hermanos, ahí está la explicación, está hablando, hermanos, acerca de que hay una invitación para el reino de los cielos, ¿no? Así, para la vida eterna hay una invitación. Esto con una parábola de unas bodas, ¿no? Que hace el rey, ¿no? A su hijo, unas bodas, y hace la invitación a quién. En primer lugar, los invitados eran pues los judíos, el pueblo de Dios. Pero ellos no han querido, pues hermanos, no, se fueron invitados y ellos no quisieron venir, no quisieron. Entonces el rey ordena, pues con esa parábola, ya, vuelvan otra vez la invitación, insistan. Entonces mandó pues a sus siervos el rey. Entonces, eh, díganles que hay comida, he preparado mi comida, hay toros, animales engordados, han sido muertos, ¿no? Ya, pues, ¿no? ¿Qué comidas de los toros, los animales engordados? Pues una fiesta, todo está dispuesto, venid a las bodas, ¿no? Vengan a las bodas. Y una invitación diciendo que hay comida, vengan. Y los invitados, que son los judíos, o sea, aplicándolo, ¿no hay? Ellos, ¿qué han hecho, hermanos? Uno se fue pues a su labranza. No, yo me voy a ir a mi trabajo, a mi chacrita, no a mí. Otros decían, no, yo me voy a mis negocios, ¿qué voy a estar yendo a esa fiesta? Y otros hermanos, tomando a los siervos, miren, otros los afrentaron y hasta lo mataron. Y eso es lo que hicieron los judíos, pues mataban a los profetas, apedreaban. Entonces, había la invitación y ahora la pregunta para nosotros y nosotros, ¿qué hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios o algún mensaje, ¿no? De la Biblia o alguien, a través de alguien? ¿Lo rechazamos? ¿Lo aceptamos? La invitación ahí está, hermanos, para las bodas, para la vida eterna. Para el joven rico ahí está la invitación, que obedezca los mandamientos de Dios y que deje todas sus cosas y le siga al Señor Jesucristo, pues se entregue, ¿no? Al oírlo, dice el rey, no en esta parábola, se enojó y enviando por su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y esto literalmente ha pasado, hermanos. El pueblo judío que rechazó al Señor Jesucristo en el año 70 fue quemada toda esa ciudad de Jerusalén, hermanos. Los romanos lo quemaron, pues toda la ciudad de Jerusalén, hermanos. Ahí están los judíos pensando que estaban con Dios, pero no estaban con Dios, pues hermanos. Ahí murieron como uno encima de otro, hermanos, ríos de sangre, quedó ahí Jerusalén, hermanos. Los cristianos más bien habían escapado, huido, porque ellos sí creían en el Señor y Dios les advirtió eso, ¿no? Como en este último tiempo, hermanos, vamos a tener que salir de las ciudades también, Dios nos avisará, porque las ciudades van a ser quemadas con fuego, las plagas van a caer, hay que salir y para vivir, ¿no? Entonces esas cosas se cumplen también, hermano, se va a cumplir en nuestros días tal vez. Entonces, hermanos, aquí dijo a sus siervos, el rey de la parábola dice, ¿no? Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, pues, ¿no? No eran dignos. Entonces la boda ahí está, la vida eterna está listo, hermanos, para ti, para mí, pero los que no han aceptado, pues no eran dignos, ¿no, hermanos? Y aquí la orden del rey dice, id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, ahora sí, a toda la gente, o sea, a los gentiles que somos nosotros, nos ha invitado, pues, ¿no? A las bodas, o sea, esto para la vida eterna, hermanos, ¿no? Entonces, estamos, pues, dentro, hermanos, ¿no? Dentro, ya estamos dentro de las bodas de la iglesia, estamos dentro de la iglesia ya estamos. Pero, hermanos, miren, en estas bodas entra el rey para ver a los convidados. ¿Y qué pasa, hermanos? Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. O sea, dentro de la iglesia, alguien que puede estar vestido, o no está con el vestido de las bodas, porque para la fiesta siempre te entregan ese vestido para que entres con ese vestido de boda.
Y no se ha puesto pues esta persona ese vestido, estaba con su propia ropa. Entonces el rey le dice, pues amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Cómo has entrado así sin vestirte con la ropa de bodas? Entonces él se calló, enmudeció. Entonces el rey dijo pues a los que servían, atarle de pies y manos, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Lo que está pasando, hermanos, o sea, aplicándolo ya, es que nosotros podemos estar en la iglesia con nuestra propia ropa. ¿Qué significa eso, hermanos? O sea que nos justificamos nosotros a nosotros mismos. Ese es el gran problema de que uno está completamente perdido, aunque está dentro de la iglesia, ha entrado a la fiesta de bodas, pero no está dependiendo plenamente de Dios, no tiene esa relación con Dios, sino depende de su capacidad, de sus cosas materiales, no sé de qué cosas depende. No, yo soy un maestro, un erudito, yo soy esto o aquello. Depende de sí mismo. Esa persona que está en la iglesia está completamente perdido porque está dependiendo de sí mismo. Como decía, hermanos, debemos depender de Dios, ¿no? Porque esa es la solución al problema, pues, del pecado y en el conflicto en el cual estamos metidos. Ese es un reconocimiento, hermanos, pues, a Dios como nuestro creador, como nuestro sustentador, como nuestro redentor, como nuestro salvador. O sea que por amor nosotros dejemos todo en las manos de Dios, reconozcamos a Dios, ¿no? Que Él es realmente el dueño de todo. Y que nosotros seamos pues siervos obedientes, ¿no? Hijos obedientes, hermanos, Hermano, obedientes. justo, Sí, hermano Marcelino. eh, quizás tenemos que hacer un paralelo con el llamado de los otros discípulos. A Mateo le llamó, Mateo dejó la mesa, el banco donde cobraba los impuestos, le siguió. A Pedro le llamó, estaba pescando, dejó la barca de sus padres, dejó a un lado y le siguió. Y así sucesivamente. Pero al joven rico, dice, lo vio los talentos en este joven, tanto que le llamó la atención del Salvador, dice prácticamente de esta manera. Cuando este joven príncipe vino a Jesús, su sinceridad y fervor ganaron el corazón del Salvador. Mirándole, amóle. En este joven vio él, o sea, Jesús, a uno que podía ser útil como predicador de justicia. Él quería recibir a ese noble, Jesús quería recibir a este noble y talentoso joven, tan prestamente como recibió a los pobres pescadores que lo siguieron. Si el joven hubiera consagrado su habilidad a la obra de salvar almas, habría llegado a ser un diligente obrero de éxito para Cristo. Pero primeramente debía aceptar las condiciones del discipulado. Debía consagrarse a sí mismo, sin reservas, a Dios, al llamado del Salvador. Juan, Pedro, Mateo y sus compañeros, dejadas todas sus cosas, levantándose, le siguieron. Eso dice San Lucas 5:28. La misma consagración se exigió del joven príncipe, y en esto Cristo no pidió un sacrificio mayor del que él mismo había hecho. Por amor de nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. 2 Corintios 8:9. El joven rico solo tenía que decidir el camino recorrido por Cristo, y nosotros también. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Marcelino. Muy bien, hermanos, pues por el tiempo este capítulo 22 habla de ese tema, hermanos. Entonces, ¿de quién estaba hablando el Señor Jesucristo en esta fiesta de bodas, hermanos? Estaba hablando de los judíos. Entonces, hermanos, entendieron los fariseos, entendieron, hermanos, estos fariseos, ¿no? Entendieron pues lo que estaba hablando Jesús, que estaba refiriéndose a ellos, que no aceptaran la invitación que había venido, incluso el mismo Hijo había venido el Señor Jesucristo a invitarlos. Entonces, hermanos, ¿qué hicieron ellos? Consultaron, dice, como
cómo sorprenderle en alguna palabra. Entonces los fariseos decían, no, en alguna palabra tenemos que hacerle caer, tenemos que sorprenderle en alguna palabra. Y hermanos, le enviaron pues los discípulos de ellos con los herodianos, ahí está, se juntan también con los herodianos, con esa sexta, que no estaban de acuerdo, pero se juntan para atacar al Señor Jesucristo. Entonces, así diciendo, ¿no? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Ahí está, mira, los herodianos preguntan de dar impuestos al César. Entonces era una trampita, ¿no? Ahí para hacerle caer a Jesús. O sea, ellos esperaban que diga Jesús, no, no hay que dar al César esas cosas, solamente las cosas de Dios, no hay que dejar de lado. Como hoy en día alguien te puede decir, no, deja ahí, no a los autoridades de la tierra, déjalos a ellos que están con el mundo. Hermanos, a eso uno piensa que así debería ser la respuesta. Y si decía Jesús eso, hermanos, pues entonces lo hubiesen acusado de que no respetaba al César que estaba dominando pues a los judíos en ese tiempo. Y entonces lo hubiesen metido a la cárcel, lo sentenciaban, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Esta pregunta a los herodianos, ¿es lícito dar tributo a César o no? Hermanos, ¿es lícito pagar nuestros impuestos donde vivimos o no? ¿Ah? Pero Jesús, conociendo, dice, la malicia de ellos, les dijo, pues, ¿por qué me tentáis hipócritas? Les dicen, ¿no? Miren lo que les ha dicho, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron pues un denario, o sea, una moneda que es el denario. Entonces les dijo, a ver, de quién es esta imagen? A ver, esta figura que está en la moneda, ¿de quién es? Y esta inscripción también, ¿de quién es? Y le dijeron, pues, de César es, de César, del rey, ¿no? De los romanos. Y les dijo, pues, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, la respuesta perfecta, hermanos. Y eso es lo que nos dice a nosotros también, ¿no? Tú paga tus impuestos, da lo que tienes que dar, ¿no? Como ciudadanos de este mundo, cumple con tus responsabilidades como ciudadano. Y lo que tienes que dar a Dios, da lo que es de Dios, pues también dice, ¿no? No mezcla, ¿no? Sino es de César a César, lo que es de Dios a Dios, pues. Oyendo esto, hermanos, se maravillaron y dejándole, hermanos, se fueron. Aquel día vinieron, pues, a él los. Ahora vienen los saduceos, pues, hermanos, que dicen que no hay resurrección. Y entonces te preguntan, pues, respecto a esto de esa persona, de esa mujer que se casó con 7 hermanos y se murieron, ¿de quién va a ser su esposa? Bueno, esa es la pregunta. Y hermanos, también el Señor Jesucristo les responde, ustedes ignoran, dicen, ¿no? Las escrituras, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ustedes están equivocados, están errando, no conocen, ignoran ustedes la escritura y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en los cielos. Pero respecto de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Miren ahí también la respuesta, hermanos, ¿no? Esto significa, ¿dónde está pues Abraham, hermanos? Está durmiendo. ¿Dónde está Isaac? Está durmiendo. ¿Dónde está Jacob? Está durmiendo. Hermanos, para Dios no están muertos. Abraham y Isaac están durmiendo. Claro, la primera muerte es para Dios simplemente un sueño. Si nosotros morimos creyendo en el Señor, entonces solamente vamos a dormir para Dios. Aunque Lázaro también, ¿no? Estaba durmiendo, Bueno, gusto. estaba muerto, ¿no? Pero para Dios, Dios no es Dios de muertos, pues es Dios de vida. Entonces, si nosotros creemos en Jesús, ya tenemos pues, vida eterna, pero hay que mantenerse con Jesús. Sí, hermano Marcelino. En ocasión de Moisés, cuando estaba frente a la zarza ardiente, allí se presentó Dios como el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Jesús le explica, tomando ese texto, le dice, Dios no es un Dios de muertos, lo que quiere decir que en este momento no están vivos Abraham, Jacob ni Isaac, sino la venida de Cristo ellos van a resucitar. De esa resurrección les hablaba.
Entonces, en cambio, aquella secta que le preguntó no creían en la resurrección, pero Cristo citó un texto para mostrarles que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Porque Salmos dice, los muertos no te alabarán, sino los vivos te alabarán. Amén. Entonces ahí está, hermanos, pues la esperanza que tenemos, ¿no? Esta primera muerte simplemente es un sueño, nada más. Y cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, nos va a despertar. Así que hasta en eso, hermanos, uno de la muerte no tenemos que preocuparnos, hermanos, ¿no? No preocuparnos, ¿no? Todo está en las manos de Dios. Bueno, entonces, hermanos, dice aquí, la gente se admira, pues, ¿no? De la doctrina del Señor Jesús, ¿no? Entonces los fariseos, hermanos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, se juntan otra vez, ¿no? Todas estas sectas, ¿no? Y uno de ellos, el intérprete de la ley, preguntó, pues, por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Y es ahí donde el Señor Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así que, hermanos, el resumen de todo es amar a nuestro Dios con todo nuestro ser. Y el segundo es amar a nuestro prójimo de igual manera. Así como Cristo nos amó, tenemos que amar a nuestro prójimo, dar nuestra vida por nuestro prójimo, ¿no? De estos dos maneras depende, pues, hermanos, toda la ley y los profetas, hermanos. Muy bien, hermanos, y así no te continúa, no, ese capítulo termina ahí. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué respondió Jesús a ese hombre como lo hizo? ¿Qué deberían decirnos estos encuentros independientes de nuestra posición o situación en la vida? Entonces hay que aplicarlo pues a nuestra situación, hermanos, a nuestra posición también. Y aquí el comentario dice, Cristo presentó las únicas condiciones que pondrían al príncipe, o sea, este joven rico, ¿no? Príncipe, entonces le dio las condiciones, ¿no? Donde él, ¿no? Este príncipe desarrollaría un carácter cristiano. Hermanos, ¿cómo vamos a desarrollar nuestro carácter cristiano? Dejando todo en las manos de Dios y siguiéndole a Cristo. Somos cristianos. Ahora, no está diciendo que ya tú eres profesor, vas a dejar de ser profesor. No, no. Tú vas a servir a Dios con el trabajo que Dios te ha dado como profesor. A tus alumnos vas a enseñar también, ¿no? Con esa base, ¿no? Del amor a Dios y amor al prójimo, ¿no? Y enseñarás también los mandamientos de Dios. Entonces tú eres un empresario, no te está diciendo que dejes tu empresa, sino ahí con esa empresa que te ha dado Dios, tú vas a administrarlo eso para Dios, ¿no? Enseñando también a todos los que trabajan allí, o si tú eres un obrero, también ahí porque Dios te ha puesto allí y siendo un buen obrero, pues serás un buen cristiano, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo aquí, hermanos, siguiendo al Señor, ¿no es cierto? Entonces así nos desarrollamos, ¿no? Con ese carácter cristiano, es allí, ¿no? Sus palabras eran palabras de sabiduría, aunque parecían severas y exigentes. En su aceptación y obediencia estaba la única esperanza, hermanos, de salvación del príncipe. Su posición exaltada y sus bienes ejercían, pues, sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, no vaya a ser que algunas cosas, ¿no es cierto?, pueda sutilmente, de forma escondida, pueda tener una influencia en nuestra vida y no estemos amando a Dios, no en primer lugar, sino de repente otra cosa, ¿no? Si los prefiriese, suplantarían, dice, a Dios en sus efectos. Así es, hermanos. Así que de repente, sin darnos cuenta, algo puede estar suplantando a Dios, ¿no? En nuestras vidas. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería pues retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia, porque si se aprecian las cosas de este mundo por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Así que hermanos, hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que alguna cosa pequeñita de repente que uno está acariciando se puede hacer nuestro Dios. Eso es lo que estoy entendiendo, hermanos, ¿no? Así que finalmente, hermanos, aunque no todos estemos llamados, ¿no? A vender nuestras posesiones como este joven rico, como hemos explicado, hermanos, ¿a qué te estás aferrando? Dice,
¿a qué te estás aferrando que si no lo dejas podría poner en riesgo tu salvación eterna? Hermanos, de repente a algo nos estamos aferrando con uñas y dientes. No, 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 mi pecadito nadie me puede quitar, dice, no, 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 no. Eso sí no lo puedo soltar, dice, no. A veces una persona, alguna cosita, ¿no? Que uno acaricia de repente, ¿no? Hermanos, pongamos a Dios en nuestra vida en primer. Amemos a nuestro Señor de todo corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Eso en la práctica, hermanos, es acción, hacer las cosas de Dios, estar mirando, ¿no? Atentos, escuchando también atentos, dónde hay necesidad, dónde yo puedo estar ahí ayudando. Aquí hay no desperdiciar ninguna oportunidad que se presente, hermanos, de servir a nuestro Señor. Estemos en eso, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos hemos pasado mucho de tiempo. Voy a pedir a algún hermano o hermana que nos despida con la oración. Ahí está nuestro hermano Marcelino con el micro prendido. Hermano Marcelino, por Oh, favor, no, despídenos con la me oración. olvidé de explicar. Bueno, ok, vamos a orar, Despídenos. hermanito. Vamos a orar, vamos a orar. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, en esta mañana porque nos das el privilegio de escuchar tu palabra en lugar de hacer cualquier cosa, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, en este día para poder, Señor, consagrar nuestra vida a tu servicio, Padre mío. Y al final del día, Señor, podamos también, Señor, las ganancias, utilizarlo, Señor, todo lo que es para Dios primeramente y también lo que son los impuestos para este país también, Señor, a otra parte. Así como nos has enseñado, Señor, serte leal, Señor, no solamente con los tesoros, también con los talentos, con el templo y con el tiempo, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, fieles a tu causa, Señor, sabiendo que todas las cosas te pertenecen, simplemente somos administradores aún de nuestro cuerpo. En el nombre de tu Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, Dios mediante. Amén. Gracias. Amén, hermanos. Amén, hermano. Hasta mañana. Feliz semana para todo el grupo, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano.